realidad es una invitación a la reflexión. Nosotros que transitamos problemática educativa durante un cuatrimestre, empezamos a pensar muchas cosas y a pensar en los cambios y continuidades de la escuela. De esa escuela que nos acogió, de esa escuela que nos brindó a nosotros y a muchas generaciones la posibilidad de acceder al conocimiento, pero empezamos a preguntarnos ¿por qué de esa manera? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Así empezamos a ver cómo la escuela había sido, y es en mucha medida, un mecanismo de socialización, como lo dicen acá nuestros teóricos. Bueno, por acá lo tenemos a Bourdieu, a Bacwan, a la historiografía con Eric Oshman, con David Rock, que nos enseña que la historia de la humanidad nada es al azar, todo tiene una agenda. Y la agenda de la escuela en la modernidad simplemente fue eso. Fue un instrumento para brindar a la división de las clases sociales, como nos diría por acá Freire, que está acompañándonos desde lo teórico, desde la gramática, desde el disciplinamiento de los cuerpos, como dice Foucault, que también habita en mi biblioteca y en la de tantos docentes. Cómo se construye un conocimiento y de qué modo. Y ahí, bueno, los docentes transitamos por Piaget para ver desde la psicología cómo se construía ese conocimiento, pero siempre había una agenda, siempre había un currículum oculto, siempre había una necesidad, porque siempre la política educativa fue eso, política. Y no en el mal sentido de la palabra, política con un norte, con un objetivo social. El tema ahora, como somos una sociedad posmoderna, que desde el 73 que ha estado la crisis del petróleo y desde lo que nos cuenta Bauman de la sociedad líquida, hay que mirar la escuela de otra manera, con otros ojos, no somos los mismos. Ya Freire, cuando habla, cuestiona toda esa cuestión de la sacralización de la escuela. ¿Por qué? Porque el docente era el santo, la escuela era el organismo donde nada se discutía, donde se depositaban en los niños para que aprendieran porque no sabían nada. Bueno, esa mirada ya no es posible dentro de nuestra sociedad. Los chicos se saben portadores de conocimiento, se saben nativos digitales, se saben centennials, se saben que los docentes ya no son los mismos que tenían todas las respuestas, sino que tienen más preguntas que respuestas. Yo acá miraba, cuando pensaba en qué decir, el texto de Paulo Freire que dice por una pedagogía de la pregunta. Si no tenemos preguntas no tenemos nada que hacer, porque si no tenemos preguntas significa que estamos muertos. Entonces el docente siempre tiene que pensar en una educación transformadora, en una educación significativa, para que el alumno lo potencie y lo llene de ilusión y de esperanza de que puede cambiar las cosas, pero que lo único que le da poder en la vida es ese conocimiento y esa necesidad de pregunta constante, de que siempre tenemos la necesidad de aprender, de que siempre tenemos algo que aprender y que siempre hay alguien que nos puede aprender, nos puede enseñar, desde cualquier lugar, desde una alfabetización donde uno alfabetiza a alguien y le enseña a alguien a leer, que es un cartonero, que es un gitano, que es una persona trans, gente que transita por cambio de identidades, por orientación sexual, bueno, la escuela tiene que estar para todo eso y es un desafío enorme y es un desafío que todavía la sociedad no entiende cómo realizarlo, por eso la escuela tiene tantas contradicciones. Así que bueno, en ese espíritu y con esa mirada tratamos de dejarles abiertas las preguntas para que ustedes en casa, con un libro, con un mate, con un café o con un amigo charlen de, bueno, cómo les gustaría que fuera la escuela.